Vale, en la clase anterior veíamos el servicio de notificaciones. En el día de hoy, o en el video de hoy, vamos a ver el servicio de diálogo. Diálogo, ¿vale? Es la típica ventanita que nos va a mostrar información y podemos hacer determinadas acciones. ¿Ok? Muy parecido al de notificaciones, pero con particularidades. ¿Ok? Vale. Volvemos al código. Creamos un servicio de dialog, dialog service. Ok, dialog, ok, dialog. Y vamos a utilizar, segundo, el confirmation. Vamos a utilizar el confirmation dialog. Ok, vamos a ver de qué trata. Ok, tenemos este diálogo. También tenemos domain selector diálogo y otros diálogos, ¿verdad? Vamos a trabajar con este confirmation dialog. Ok, vale, vale, de acuerdo. Usamos la importación del ejercicio anterior, lo agregamos aquí en este dialog service y creamos una función nueva. Una función nueva, ok. Ponerlo bien. Ok, de acuerdo. Entonces ahora this dialog. ¿Y qué recibe como parámetro? También recibe una función add en lo que vamos a estar trabajando con el confirmation dialog. ¿Dónde lo vamos a importar? Lo vamos a importar confirmation dialog, ok, de el que vimos recientemente, ok, confirmation dialog, que se encuentra en el módulo web del Core do en confirmation dialog, ok. Vamos a copiarnos copiamos esta ruta, ¿de acuerdo? Venimos para acá. Ok, esto lo copiamos, le decimos que es arroba por acá. Esto nos va así y copiamos, o sea, lo importamos de aquí. Ok, ya tenemos el confirmation diálogo, lo copiamos y le decimos que este dialog va a ser del tipo confirmation dialog que previamente lo hemos importado y le decimos también recibe un objeto muy parecido al notification, de nuevo, title, y aquí le vamos a decir servicio, ese es el título que va a tener, diálogo, ¿ok? El body recibe como argumento el body y es un string, em, el cual va a ser el cuerpo de ese diálogo. Por ejemplo, ¿estás seguro de que deseas continuar la acción? Ejemplo, ¿no? Ejemplo. O sea, es una pregunta, de hecho, es una pregunta, ¿ok? Vamos a ver cómo luce. Pero antes debemos de agregarlo por acá. Creamos un botón nuevo
el cual va a ser este, show diálogo. Ok, vamos a ejecutar el servidor. Ok, ya ejecutó. Vemos, refrescamos. Ok, damos clic en post, recuperamos los posts y este era el servicio que teníamos anteriormente. Ok, y este es el diálogo, servicio de diálogo y además de eso es draggable. Ok, se puede arrastrar. ¿De acuerdo? Gracias al confirmation dialog que si nos vamos a su implementación, ¿vale? Tiene este comportamiento. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, de nuevo le damos OK. Ahora vamos a agregarle otros elementos que van incluidos. Por ejemplo, se dieron cuenta que le di el botón OK y no ocurrió nada. ¿Ok? Bueno, eso es posible porque cuando le decimos, porque no hemos manejado ese botón confirmar. Ese botón confirmar. Que es un callback. Recibe un callback. ¿Ok? Vamos a darle el log confirmado. Por ejemplo, vamos a decirle así nada más. Así nada más. Y adicionalmente a eso, también tiene otro callback que es cuando le damos cancelar al botón. ¿De acuerdo? Recibe como parámetro otro callback que es la acción. Ok, cancelado. Por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a la implementación. Ok, volvemos por acá. Ujú. ¿Ven? Ahora tenemos dos botones. El botón OK, que si le damos confirmado, le va a decir confirmado, porque es la acción que le hemos escrito que ejecute cuando se le dé al botón confirmado. ¿Ok? Y cancelar nos va a dar cancelado, que es la acción que es cuando se marca cancelado. ¿De acuerdo? Adicionalmente a esto, él recibe, o sea, la función add recibe otro objeto, el cual va a ser el evento que se va a disparar cuando cuando se cierra el, el diálogo, ¿vale? Cuando se cierra el diálogo, o sea, cuando le damos al botón cancelar, se ejecuta la acción del botón cancelar. Cuando le damos OK, se ejecuta la acción del botón confirmado. Y cuando el segundo objeto que recibe la función add es para la acción que realiza cuando nosotros cerramos completamente el diálogo, que también recibe en el onClose, recibe un callback. Por ejemplo, vamos a hacerlo sencillo. Trabajamos con console log y esto es cuando o sea, se ejecuta cuando se cierra el diálogo. ¿Ok? Hasta ahí, todo claro. Hecho por acá, corrido aquí. Ok. Cerramos aquí. Ok, ok. Esto tiene, será así. Ok, espérate un segundo. Vale, vale. A ver, vale, vale. Ok, este es de aquí. Este es de aquí.
Este es de aquí. Este es el cierre. Este es el cierre. Y el cierre, claro, el cierre de la función. Ok, ahí quedó. Ok, entonces, este onClose se ejecuta cuando se cierra completamente el diálogo. ¿De acuerdo? Entonces, para demostrarlo, vamos a reiniciar el servidor y vamos a ver qué tenemos por acá. Volvemos a ejecutar. Ok, volvemos a ejecutar. Show dialog. Y vamos a ver el funcionamiento que trae tanto este botón como el del cierre del diálogo, ¿vale? Si le damos OK, ven que se han ejecutado dos acciones, cuando le dimos al botón confirmado y cuando se cierra el diálogo. De igual forma, cuando le damos cancelar, se cancela. O sea, se le da al botón cancelado, cancel, se ejecuta la función del cancel y se ejecuta una acción una vez se cierra el diálogo. Es un ejemplo sencillo de cómo utilizar el servicio de diálogo, pero ha servido para mostrar a ustedes cómo funciona el diálogo y cómo lo podemos emplear. ¿Vale? De acuerdo. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo con tu compañero y nos vemos en la próxima. Chao, chao.